Saludos, esto es Historia de Arte, foro número 2, que tratará sobre el pop art y el hiperrealismo. Sobre el hiperrealismo. Este surge a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970 en Estados Unidos y Europa. El hiperrealismo se ha desarrollado tanto en la pintura como en la escultura. Se ha convertido en un género independiente que ha ganado reconocimiento en todo el mundo. Además, también se ha aplicado en ámbitos del cómic. Es importante destacar que el hiperrealismo se basa en la filosofía de la hiperrealidad, que sostiene que el cerebro humano no puede distinguir entre realidad y ficción. Recordemos que este movimiento busca la perfección. Es un movimiento que siempre busca la perfección y llevar el arte y la escultura, en tanto pintura como escultura, a su máxima expresión. El contexto sociocultural y artístico. Este movimiento surge a finales de 1960 como respuesta a los planteamientos abstractos conceptuales del arte contemporáneo. Se ajusta al contexto de su tiempo, utilizando la iconografía de lo cotidiano y produciendo imágenes neutras y estáticas. Recordemos aquí que cuando surge el hiperrealismo en sí, es una corriente que podría llamarse contraria a movimientos ya establecidos en el cual su fundamento era más abstracto, como podría ser el futurismo, el cubismo y el dadaísmo. Las imágenes de contexto sociocultural. En términos artísticos, el hiperrealismo se ha desarrollado tanto en la pintura como en la escultura. Los antecedentes del hiperrealismo. El hiperrealismo tiene antecedentes en movimientos artísticos anteriores, como el fotorrealismo y el precisionismo. Estos movimientos, la representación de la realidad utilizando como referencia fotografías. Sin embargo, el hiperrealismo se distingue de estos movimientos por su búsqueda de una perfección visual aún más detallada y su enfoque en capturar la realidad de manera más vívida. Podríamos decir que se trata de un arte joven. Si bien el fotorrealismo utiliza fotografías e imágenes, el hiperrealismo puede decir que es la concreción o esa simbiosis que se da entre la fotografía y la pintura o la escultura. ¿Por qué? Porque se busca esa perfección que da, por ejemplo, una fotografía llevada a cabo o transportada por la mano del pintor o de la mano del escultor en el arte. Por lo cual, si observamos esta imagen de ejemplo, es difícil distinguir el trazo del pintor, la mano del pintor, las pinceladas, ya que esto es llevado a su máxima expresión y en el cual incluso se eliminan dichas pinceladas para que pueda ser aún más difícil distinguir si se trata efectivamente de una fotografía o de una pintura. ¿Quiénes son los principales representantes de este movimiento? Malcolm Murray, pintor inglés. Su obra registra etapas y estilos muy distintos. Richard Estes, pintor estadounidense que se caracterizó por la precisión en la apariencia de sus obras. En este caso podemos identificar los dos estilos de los pintores y este último podemos ver esa precisión casi fotográfica al realizar sus pinturas. El pop art o el arte pop. Vamos a nombrar sus características. Este movimiento urbano pretende unir el arte y la vida mediante el enfrentamiento de las emociones. Tiene propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de las masas en sus obras. Utiliza productos de consumo accesibles para todos y los representa, destacando la inexpresión y la impersonalidad del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad artística. La repetición es una característica que abunda en este movimiento, por lo tanto en este punto de la historia del arte ya no imita la vida, sino que la vida imita al arte en la imagen. ¿Cuáles son los antecedentes del arte pop? La influencia del arte pop puede hallarse en corrientes como el dadaísmo, surgido en la primera ola de las vanguardias. Fue un movimiento cultural que cuestionaba el orden racional positivista y que particularmente en la pintura se destacó por haber propuesto nuevas técnicas como el ready-made, técnica que consistía en tomar objetos de uso cotidiano, intervenirlos y transformarlos en objetos aptos para exposiciones de museo sin ocultar su característica ni su origen.
¿Cuál es el contexto sociocultural del pop art? El arte pop se contextualiza en pleno proceso de conformación de la sociedad de consumo, cuyo impulso definitivo tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial y la llegada de la televisión como nueva invasora de los hogares. Recordemos que en este momento se encontraba el mundo en el pleno estado de bienestar, por lo cual este estilo nació como un intento de hacer un arte que tomara en cuenta el universo de símbolos y temas de interés masivo, es decir, los símbolos populares, los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo. Este tema de la televisión también ayudó la imprenta, sobre todo la imprenta masiva, ya de características mucho más masivas que las décadas anteriores, y en el cual la utilización de colores más vivos y más potentes ayudaba a fomentar este movimiento. ¿Quiénes son los principales representantes? Tenemos a Andy Warhol, que es el creador de retratos como Marilyn Monroe. Si bien las obras de Warhol han sido muy halagadas por la crítica y representadas en variedades de elementos de la cultura popular. Roy Lichtenstein fue uno de los impulsores de este movimiento y se destaca por la utilización del cómic. El cómic, que si bien nació en décadas anteriores, en este momento del siglo XX es cuando tiene su explosión o su generación de oro, que está muy influenciado con este tema del pop art y la ilustración. Para concluir, podemos decir que el hiperrealismo y el pop art nos muestran dos variantes distintas de cómo se fue desarrollando el género artístico a través del siglo XX. Dos miradas distintas, una dedicada hacia el perfeccionismo y la otra dedicada hacia la exageración o exaltación de objetos comunes. Lo que sí podemos destacar y que tienen en común ambos elementos es la despersonalización del arte, en el cual ya es difícil encontrar una característica propia de los pintores o una característica particular que los haya podido diferenciar, como se podía observar en pintores de movimientos anteriores. Eso sería todo y espero que lo hayan disfrutado.